corte, en una parada de un motor, simplemente desconecto mi contactor, entonces la parada del motor va a ser brusca, más si tiene carga. Entonces eso también lo podría hacer mediante una desaceleración progresiva y lograr que el motor pare lentamente. Esas aplicaciones por ahí son importantes a la hora de, por ejemplo, en un transporte de cajas o de botellas o de latas que están dando una cierta velocidad. Si yo lo paro de golpe, la inercia puede provocar que las botellas se caigan, y lo mismo en el arranque. Entonces, en ese tipo de operaciones conviene que la velocidad vaya aumentando lentamente, la velocidad del transporte y por lo tanto la del motor, y lo mismo cuando para, que no pare de golpe, sino que se tome un tiempito de desaceleración para ir bajando su velocidad hasta que se pare. Entonces, en ese tipo de aplicaciones, lo mismo en bombas, en ascensores, en elevadores. Bueno, hay muchísimas aplicaciones en donde conviene que la velocidad vaya variando y que no sea ni arranque brusco ni parada brusca. Entonces, usamos los arranques suaves. El arranque suave, bueno, esto lo vamos a ver nosotros también cuando veamos los circuitos, convertidores o los inverter, que tienen una circuitería muy parecida, pero podemos decir que, entre otras cosas, que por ejemplo vamos a encontrarnos con unos tiristores, que yo los voy gatillando y voy provocando un incremento de tensión sobre el motor y voy haciendo variar también la frecuencia para ir modificando la velocidad. En los motores de corriente alterna asíncronos, para poder aumentar o disminuir, en general, variar la frecuencia de giro del eje, la velocidad, mejor dicho, del eje del motor, necesito variar la frecuencia de la señal que yo le estoy entregando al motor. Es decir, sí o sí, para variar la velocidad del motor, tengo que variar la frecuencia. Entonces, bueno, hay que generar una electrónica particular y específica para ese tipo de aplicaciones. Acá vamos a ver también unos gráficos que nos muestran los diferentes casos que nosotros tenemos de arranques. Por ejemplo, el primer gráfico nos muestra las tensiones aplicadas al motor. Acá el 100% quiere decir la tensión de funcionamiento del motor. Supongamos que fuera el trifásico nuestro, serían los 380 voltios. Entonces, en un arranque directo, yo a esa tensión la aplico en un instante de tiempo. Y ahí es donde se producen los picos de corriente. En un arranque estrella triángulo, primero lo conecto en estrella. Dijimos que cuando yo conecto en estrella, la tensión se dividía en dos bobinas. Y luego, al cabo de un cierto tiempo, cambio a triángulo y ahí ya le aplicaría el 100% de la tensión a cada una de las bobinas. Entonces, en este caso, lo que yo logro es un
una operación sobre el motor como una escalera, digamos. O sea, primero aplico una cierta tensión, haría mi primer escalón, que más o menos anda alrededor del 58% del valor de tensión sobre cada bobina, y luego de un cierto tiempo, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, recién le aplico toda la tensión y ahí ya el motor queda funcionando al 100%. Acá el objetivo nuestro dijimos que era tratar de lograr una velocidad más o menos al 80% de la velocidad nominal y recién llevarlo al 100%. Entonces acá le aplicamos una menor tensión para que no genere un pico de corriente, y luego, una vez que ya tomó velocidad, luego que hayamos vencido la inercia del arranque, le aplicamos el 100% de la tensión. Esto sería una pequeña mejora, pero el arranque suave, fíjense en que va creciendo progresivamente la tensión y eso va permitiendo que suavemente aumente la velocidad. Ahora, dependiendo de cómo ajustemos nosotros nuestro aparato, nuestro equipo, yo puedo aplicarle desde un 30 a un 70% en el primer momento el valor de tensión y después, a partir de allí, voy incrementando progresivamente o linealmente el valor de tensión hasta llevarlo a un 100%. Este aumento progresivo con mayor o menor pendiente va a depender de en cuánto tiempo quiero yo que alcance la velocidad nominal del eje del motor. O sea que esto sería una mejora, por ejemplo, con respecto al arranque estrella-triángulo. En este otro gráfico, el del medio, ya tenemos un gráfico de corrientes en función de la velocidad. Entonces, fíjense, en el arranque directo, cuando yo aplico la tensión casi de forma instantánea, se produce un incremento de corriente muy grande, que a medida que va tomando velocidad, fíjense que acá estaría velocidad cero, quiere decir que el motor está parado, ahí tengo la máxima corriente, y después a medida que va aumentando la velocidad, la corriente va disminuyendo. Lo haremos trabajar, no sé, a un cierto valor que me permite a mí tener la corriente de trabajo. En el arranque suave, como aplicamos, en el arranque estrella-triángulo, veamos primero, como yo le aplico más o menos el 58% de la tensión nominal, entonces al aplicarle menos tensión va a circular menos corriente. Entonces en el valor de velocidad cero, es decir, cuando el motor está parado, se me va a generar un valor de intensidad de corriente del arranque, pero no tan alto como el del arranque directo. Y luego a medida que toma velocidad, y decimos nosotros que llega más o menos al 80%, entonces ahí le aplicamos de nuevo el otro porcentaje de tensión, y ahí, bueno, puede ser que se produzca de nuevo un pequeño incremento en la corriente, pero más o menos lo llevamos hasta este valor, que es el valor de corriente de trabajo. Y en el caso del arranque suave, como podemos iniciar con una tensión baja, entonces eso nos genera muy poquita corriente, y a medida que vamos incrementando la tensión, se va incrementando la corriente hasta un cierto valor que sería el valor de trabajo del motor. Entonces esto me genera primero una corriente circulando mucho menor
tanto en el arranque directo como en la estrella triángulo, y además una variación de la velocidad en la operación del motor. En este caso, que estamos hablando del arranque, sería que va incrementándose la velocidad progresivamente. Un esfuerzo muy grande al principio, porque la corriente es de golpe, y hasta que llega a un cierto valor máximo. En el arranque estrella triángulo también, primero es bajito, después se incrementa, y el arranque suave, ese incremento en el torque o en el momento va creciendo lentamente hasta que lleguemos a un valor de torque máximo, que sería el valor que nosotros normalmente lo hacemos trabajar al motor. Ahora, si llegáramos a aumentar mucho la velocidad, se pierde torque en cualquier caso. Es decir, si yo un motor común se embala, se quiere decir que aumenta mucho la velocidad, bueno, ahí la corriente cae y la que cae y también cae el torque. Es decir, que cuando yo lo hago andar a mucha velocidad al motor, va a perder fuerza, va a perder torque. Bueno, entonces aquí tendríamos las curvas de comparación, razón por la cual en ciertas aplicaciones vamos a demandar el uso de un arranque suave. Bueno, nosotros en la escuela tenemos un arranque suave para hacer unas prácticas de la marca Siemens. Es un Sirius. Bueno, acá hay una tablita de comparación de potencias con y sin arranque suave. Las mejoras, digamos, que se llegan a obtener en cuanto a, por ejemplo, si el motor arranca en vacío y está conectado directamente a la red, este sería un motor ¿dónde está la potencia? Bueno, anda más o menos, está al 75% en 7000 vatios. O sea que más o menos anda en 10. En 10. 10, sí, más o menos. Unos 7000 a 75, unos 10.000 vatios más o menos. A plena carga, ¿no? Bueno, entonces fíjense, si no tiene carga, o sea, yo lo estoy haciendo andar en vacío, cuando lo conecto directamente me genera una corriente de casi 9 amperes, mientras que con el arrancador generaría una corriente de unos 5 amperes. Tendríamos una potencia aparente de unos 5.698, casi 5.700 volt-ampere, mientras que en el con al arranque suave serían 3.300 aproximadamente. Una potencia activa de 1.000 vatios frente a 700 vatios. Y un coseno phi muy bajito, andando el motor a 1494 RPM. O sea que este es de 2 pares de polos. Luego, incrementamos la carga a la mitad
y ahí ya la corriente crece a 11,5 y este en 11,3. Y de ahí empiezan a desarrollarse potencias cercanas, son medio aproximadas, y las velocidades también son iguales. Y ya llevándolo al 75% de la carga, también empieza a asemejarse los valores de corriente, de potencia y de velocidad. O sea que en el arranque se ve la diferencia, ¿ven? Después, cuando ya están consumiendo los dos y tienen la misma velocidad y están consumiendo corriente una vez que están cargados, bueno, ahí ya el funcionamiento es similar, nada más que el tema está en el momento del arranque. Y ahí, si yo tengo casi el doble de corriente en el arranque y el motor tiene esa particularidad de que puede estar parando y arrancando varias veces, un transporte, por ejemplo, puede hacerlo, o un elevador, ¿sí? Un ascensor, que muchas veces sube, baja, o el transporte arranca, para. Entonces eso me significaría a mí un ahorro económico importante. Por eso se prefiere usarlo. Bueno, y acá hay un ensayo con valores de tensión y de corriente. Acá tendríamos eficiencias y acá tendríamos pérdidas. O sea, las pérdidas se van reduciendo con el uso del arranque. Bueno, ahora les voy a mostrar a dónde estoy. Les voy a mostrar el arranque que tenemos nosotros en la escuela. A ver si está una fotito. Bueno, tiene este aspecto. Es compacto y vamos a ver ahora las conexiones que tiene, pero bueno, como para que lo ubiquen, tiene una parte donde yo voy a conectar la tensión trifásica de entrada, siempre en la parte superior, y por aquí abajo estaría la conexión al motor. Y después, bueno, tiene una serie de presets que me permiten ir haciendo el ajuste en cada uno de los parámetros que definen el arranque del motor. Entonces, fíjense en que en este gráfico del medio yo tendría tensión aplicada al motor en un determinado tiempo. Entonces yo tengo TR on, TR off, que quiere decir el tiempo de la rampa de aceleración cuando yo lo pongo a andar al motor. Acá estaría funcionando el motor todo el tiempo que uno lo quiera tener andando. Y luego, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahora, ¿ven el dibujito de un dispositivo? Sí, ahora sí, profe. Ahora, bueno. Bueno, entonces les decía que este es
es el arranque suave que tenemos nosotros en la escuela, de la marca Siemens. Hay, por supuesto, muchísimos fabricantes: Schneider, Siemens, ABB, Allen Bradley, Seu Eurodrive también tiene arranques. Bueno, hay muchos, que no me lo acuerdo todo ahora. Bueno, les decía entonces, mientras estaban sin poder ver, que acá tendríamos una fotito de lo que sería el arranque suave, que es un dispositivo bastante compacto. Aquí tendríamos toda la electrónica. Y tiene una bornera donde hacemos el conexionado de la trifásica en la parte superior, y aquí abajo en la parte inferior tendríamos la salida para el motor. O sea que nosotros venimos con los 3 cables de la trifásica de alimentación, RST o L1, L2, L3, y salimos con VW para nuestro motor. En el frente, en el panel frontal que tiene el arranque suave, tenemos una serie de presets que nos van a permitir ajustar los parámetros de funcionamiento del arranque suave. Por ejemplo, les estaba mostrando este gráfico del medio que dice UT, quiere decir que es el gráfico de la tensión aplicada al motor en función del tiempo. Entonces, en el momento en que nosotros ponemos en marcha nuestro sistema, le damos inicio al arranque suave, le aplica una tensión que habíamos visto que podía andar a partir del 30%. Ahí se va incrementando la tensión hasta que llega al valor de tensión nominal en un determinado tiempo que acá le llamamos TR-ohm, que vendría a ser el tiempo de aceleración de nuestro motor, en el cual él va aumentando su velocidad hasta que llega a los valores nominales. De ahí el motor, bueno, está funcionando todo el tiempo que le demande la operación a velocidad nominal, y en un determinado momento nosotros decidimos bajar la corriente, apagarlo al motor, y en ese momento, bueno, se le baja la tensión y luego se va reduciendo durante el tiempo TR-off, o sea, el tiempo de desaceleración que va a tener el motor, hasta que llega nuevamente hasta un tiempo, más o menos un 30% de valor de tensión nominal, y ahí ya se le corta directamente y se apaga. Entonces, el TR-on y el TR-off nosotros lo podemos ajustar con estos presets. Es decir, TR-on sería el tiempo para lograr la rampa de aceleración, es decir, en cuánto tiempo quiero que alcance el valor de velocidad nominal, y el TR-off es para determinar el tiempo durante el cual nosotros queremos que vaya disminuyendo la velocidad hasta que se pare. Luego, US y U sub n es el porcentaje de tensión de arranque en el momento inicial de la rampa. O sea que acá yo voy a ir ajustando que podría arrancar desde bueno, acá dice desde un mínimo hasta un máximo, que más o menos anda de un 30 a un 70% de la tensión inicial de la rampa. Luego tenemos en la gráfica esta de aquí arriba, es una curva o un gráfico de corriente en el tiempo, que me va a estar regulando a mí la máxima corriente en el momento del arranque.
X y E es el máximo de corriente en los momentos de arranque y el I sub E es la corriente de nominal de trabajo cuando ya el motor está andando en lo que le llamamos en estado proteger. Bueno, yo quiero que ande acá tengo desde 1,3 hasta 5. Esos serían los valores que permite de corriente de arranque desde 1,3 veces hasta 5 veces el valor de la corriente nominal, la corriente de trabajo del motor. Entonces yo puedo regular con esto. Si de repente el motor está muy cargado y la corriente crece demasiado, entonces esto hace las veces de una protección. Y puede ser que me tire una falla si es que está demasiado cargado. Entonces podríamos nosotros ajustarlo un poquito más o si no ir y ver en mi máquina qué es lo que está pasando. A lo mejor se trabó, hay algo que está fallando mal y lo está haciendo consumir mucha corriente en el arranque. Entonces eso también es una medida de protección. Bueno, y el IE estaría acá, que está aquí abajito a la izquierda, es la protección que tenemos nosotros. Es decir, si yo sé que mi motor trabaja, pongámosle aquí arranca desde 23 amperes hasta 35 amperes. Y ese es un tema, porque en este caso en particular, fíjense en que tiene una corriente bastante suave que tenemos nosotros. No nos va a servir para probar con motores pequeños, porque un motor chiquitito puede tener una corriente de 2, 4, 6 amperes y directamente no funciona. Tira error, no. O sea que este tipo de arranque nosotros lo vamos a probar en motores grandes. Ustedes deben haber visto. Bueno, esos están para probar los arranques suaves. Si conecto un motor pequeñito, no funciona. O sea que yo tengo acá una limitación en la corriente. A partir de un cierto valor, esto funciona. Y de paso me sirve también para protegerlo al motor. Si el motor es pongámosle, de 25 amperes y yo lo ajusté a 25 amperes y de repente el funcionamiento del motor conectado a toda la carga, al transporte o al elevador o al ascensor me está pidiendo 28, 30 amperes y quiere decir que hay un problema, entonces el arranque suave tira una falla y desconecta el motor, o sea, lo que lo protege. O sea que es un equipo bastante elaborado, digamos, sofisticado y tiene varias cositas interesantes. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo. Ahí estaría el frente con todos los detalles. Y lo que me gustaría mostrarles ahora sería que, por ejemplo, tiene un contacto auxiliar. Fíjense que acá dice, y esta parte es la que vamos a ver ahora un ratito antes que se me acabe el tiempo, dice en esta bornera superior, dice A2, A1, 1, 13, 14, 24 y 23. Y en la parte de abajo, bueno, dice T11, T21, T12, T22, 95, 96 y 98. Si esto lo ampliamos un poquito más, bueno, fíjense en que
L1, L2, L3 y T1, T2, T3 son las conexiones a la trifásica. O sea que acá viene RST, L1, L2, L3, y aquí abajo T1, T2, T3 van las conexiones al motor. En la otra bornera más pequeña, aquí en la parte superior, tengo A2, A1. Eso es la bobina que vendría a representar como si fuera la bobina del contactor del arranque, que es el que me permite a mí ponerlo en marcha. Luego tiene en uno el IN. Quiere decir que el arranque suave me va a pedir a mí un pulso acá para inicializarse, para ponerse en marcha. Entonces ahí le vamos a tener que mandar un valor de tensión para que arranque. Si no, no arranca. Si no, uno y no tiene un pulso, el arranque no funciona. Luego, fíjense, tiene 13, 14 y acá dice no. Este es un contacto normal open que ya lo trae el arranque suave y yo lo podría usar como una llavecita para hacer un enclavamiento, para conectar algo. Es decir, es un contacto que yo puedo usar del arranque suave. Y en 23, 24 también tiene un normal open. Mientras que aquí abajo tengo en el 95, 96 un normal closet y en el 96, 98 tengo un open. O sea que también dispongo acá como si fuera una llavecita que pasaría de cerrado al abierto. Puedo usar, si quisiera, lo puedo usar, está disponible también. Bueno, como me quedan 3 minutitos, bueno, ahí tendrían todos los accesorios, cómo se conectan. Estos, por ejemplo, a la tarde vamos a ver control, sistemas electrónicos de control. Y podría ser a las 15. Bueno, acá tenemos los esquemas algunos esquemas de conexión que vamos a ver directamente este. Bien, nosotros estamos usando esta nomenclatura, la IEC, los dibujitos que yo les vengo haciendo. Bueno, entonces yo lo quiero poner en marcha el arranque suave, ya lo tengo conectada a la trifásica en L1, L2, L3 y está conectado al motor en T1, T2, T3 y ahora lo quiero poner a funcionar. Entonces, así como habíamos visto nosotros en el arranque directo, poníamos un normal abierto y un normal cerrado para encender y apagar. Acá también tenemos un pulsador normal abierto y un pulsador normal cerrado. El abierto, por supuesto, para encenderlo, el on, y el cerrado para apagar el off. Entonces, como estos son pulsadores sin retención, o sea que yo aprieto, suelto y vuelve, se restablece, entonces se conecta. En este caso, la bobina de alimentación del arranque suave va a L+ y neutro. Eso quiere decir que trabaja con 220 voltios. Igual yo me puedo fijar en el contactor y ahí dice 220 voltios a 1 a 2. Y fíjense, entonces tomo la fase, el cerrado me manda y cuando recién se conecta el abierto le llega tensión a 1. En ese momento va a pegar 1314, que es el contacto auxiliar que tiene
como si fuera el contacto del relé que usamos nosotros, queda pegado 3 y 14, y cuando yo suelte, el 13 le manda de todas maneras la tensión a través del contacto interno auxiliar que tiene, y el 1 queda con tensión y queda funcionando. Y ahí va a quedar funcionando hasta que yo quiera. Cuando lo quiero apagar, aprieto el contacto normalmente cerrado y se apaga. O sea que este esquemita es el que tendríamos que armar nosotros para que funcione.